Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca de MySQL. Mi nombre es Osamu Yokosaki y espero que sea de tu agrado. Este diseño también nos va a servir para lo que es el SQL, pero vamos a empezar con el diseño, ¿sí? He preparado lo siguiente: es una base de datos que contiene una cantidad interesante de tablas que nos describen características principales, características interesantes de los países. Además está la precipitación pluvial acá en Bolivia y otros criterios propios de Bolivia, ¿sí? Pero avancemos en todo este diseño. Primero, este es el diseño de nuestra base de datos. ¿Qué es lo que he hecho? He preparado en una hoja de Excel que la voy a colocar en la descripción de los videos, ¿sí? Una cantidad de tablas, pero en formato Excel, tal como normalmente te llegaría para armar el llenado de una base de datos. Esto que estás viendo en la pantalla en este momento son los atributos que contiene esta base de datos. Los atributos. He empezado desde ese punto porque los voy a empezar a agrupar en lo que van a ser nuestras entidades y de esta manera ir armando la base de datos. En este video vamos a tratar el diseño desde la perspectiva conceptual. En los videos anteriores he explicado un poquito acerca de lo que son los modelos conceptuales y por tanto esta es la aplicación práctica de lo que te había mencionado. Empecemos entonces viendo que empezamos con un continente, un subcontinente, un país. Este país lleva un nombre. ¿Por qué existe la columna o el atributo país y el nombre del país? Porque este es el identificador de país y este es el nombre del país. Son elementos diferentes. Nombre alternativo del país, código internacional del país, código del continente, el código asignado por ISO 2, ISO 3, el código CIA, el código telefónico y así sucesivamente. Bueno, algunos de estos elementos, como vas a notar, varían en el tiempo, otros no. El nombre del país normalmente no tendría que variar, mucho menos el del continente, pero en el rango OMS, la esperanza de vida, la tasa de natalidad, son elementos que sí van a cambiar anualmente. Entonces esos los vamos a destinar a tablas específicas. Acá tenemos el segundo grupo de elementos que van a ser considerados en el diseño de nuestra base de datos. Desde la densidad poblacional, la gastronomía, que lo había mencionado en un anterior video. También tenemos el día, la precipitación, el PIB, el año en el que se ha registrado este PIB y dependiendo de la fuente de la que se ha registrado. ¿Está bien? Sigamos. ¿Qué es lo primero que he considerado importante para el diseño de esta base de datos? Debemos separar los atributos y se debe analizar cuáles de ellos tienen mayor continuidad en el tiempo. Según la base de datos que pretendas, es muy recomendable elegir una o más tablas que sean las principales. Nosotros consideramos a nuestra tabla principal la tabla país. Bueno, esa es nuestra tabla principal, no vamos a complicarnos más, solamente vamos a tener esta tabla. Cuando existan datos que varían con frecuencia, es mejor si se les permite almacenar los datos anteriores como históricos, evitando en lo posible sobreescribir información. Esto vamos a poder notar, por ejemplo, en lo que son la densidad poblacional, precipitaciones, ese tipo de elementos que se van a ir registrando y actualizando. Pero eso no quiere decir que los vayamos a borrar, sino que vamos a tener nuevos registros para las nuevas fechas. Durante el diseño de la base de datos es recomendable ir verificando si se cumplen o no los criterios de normalización. Desde que diseñas tu base de datos, empieza viendo que se normalice. No esperes llegar hasta el final, probar la normalización, porque eso te va a consumir mucho más tiempo. Sigamos entonces. Esta es nuestra entidad país. Ahorita estamos sobre el diagrama entidad-relación, por tanto estamos sobre el modelo entidad-relación. Me estoy basando en los diagramas de Chen. Bueno, esto en internet, o si no me dejas en la descripción del video, podríamos ver en la zona de comentarios de profundizar estos temas. Bueno, ¿cuál es nuestra llave primaria? Que en este caso la denominamos nuestro atributo identificador. Es este ovoide en el que tenemos ID país y está subrayada. Los demás
tienen otras características, podrían ser claves candidatas, pero de hecho lo que nos interesa es el ID país como clave primaria, una por tabla. Eso es lo recomendable y lo que te van a permitir los gestores de bases de datos. Pero ¿qué tenemos en nuestra entidad país? Tenemos el ID del país, su nombre alternativo, el código internacional, la fecha de su independencia, superficie en millas, en kilómetros, el idioma oficial, la capital, su moneda, código de internet, telefónico, el código que le asigna CIA, el ISO 3, el ISO 2 también son códigos asignados, y el código internacional. Además, el subcontinente. ¿Por qué no está aquí el continente? Porque subcontinente se va a relacionar con continente y vamos a tener ahí nuestras dependencias, nuestras relaciones transitivas. Finalmente tenemos acá la gastronomía, donde vamos a ver los platos típicos de cada país. Como puedes ver, esta es nuestra tabla principal y por tanto hay muchos elementos que se deben vincular a otras. La independencia, la fecha de independencia va a ser propio del país, pero nosotros vamos a tener código telefónico, el código de internet y el idioma tal vez que se van a relacionar en otras tablas. Sigamos. Acá tenemos nuestra tabla continente. Este tiene su identificador ID continente y el nombre del continente. Por el otro lado tenemos el subcontinente que tiene el nombre del subcontinente, a qué continente pertenece, y este se va a asociar al ID continente. Finalmente vamos a hablar del ID subcontinente como clave primaria de esta relación. Esta podría considerarse una entidad o una tabla auxiliar, entidad débil o tabla auxiliar. Esa sería su aplicación. Sigamos. La siguiente entidad, natalidad. ¿Por qué natalidad es una entidad separada? Porque va a variar con el tiempo. Anualmente se registran nuevos valores y nos interesa tener todos registrados. Bueno, identificador, la posición que le asigna en ranking, digámoslo así, de la CIA, el año en el que se está registrando, la posición para la ONU, el nombre del país, y este es el que se va a vincular con la tabla, en este caso con la entidad país. Tasa de natalidad, tasa absoluta y tasa de natalidad de la CIA. Aclararte nuevamente, estos son valores que van a cambiar anualmente. Por tanto, nuestro vínculo con el país va a permitir que elijamos el país y podamos elegir incluso en qué año ha sido más alta su índice de natalidad, a la posición más alta a la que haya llegado. Bueno, edad promedio, mismo criterio, ID de edad promedio como clave primaria, como atributo identificador, el año, la edad promedio de mujeres, el país, la edad promedio de varones y la edad promedio absoluta. Fertilidad, ID de fertilidad, qué posición tiene, el rango, el país, nuevamente como notas, está presente en la mayoría de nuestras entidades, qué fuente hemos utilizado y el año. Mortalidad, lo propio, es muy similar a la tabla de natalidad. Incluso se podrían hacer ciertos ajustes, pero por el momento queremos trabajar sobre este esquema. Densidad, otra vez vemos el patrón. Nuestro atributo identificador, el país al que nos relacionamos y los datos propios de nuestra entidad. Este es el que se relaciona, esta es la clave primaria y estos son los datos propios. Todos normalizados porque todos hacen referencia a la densidad, ¿sí? Al ID de densidad. Todos tienen relación con la densidad. País, PIB, ID PIB y el año que se ha registrado. Acá está ya una que no la he llenado para otros países, solamente están los datos para Bolivia, pero acá tenemos la precipitación, su ID de precipitación, el departamento, la fecha, que en este caso es el mes, y el valor de precipitación mensual, precipitaciones acumuladas. Teléfono y gastronomía tienen valores similares. Bueno, no vamos a especificar más. Departamento, provincia.
Estos datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, son valores propios de Bolivia. Nos sirve solamente para el aspecto académico, pero obviamente si tú puedes colaborarme indicándome algunas características como los municipios y demás de tu país, pues sería genial, porque haríamos crecer nuestro diseño y nuestra base de datos. Y de hecho podríamos hacer modificaciones estructurales y mostrarte de esa manera cómo funcionan. Quiero que notes una cosa. Si bien departamento y provincia son dos entidades diferentes, los criterios son iguales, ¿sí? Estos responden al censo que se ha realizado en el año 2012. ¿Podría ser una misma entidad? Sí. ¿Podríamos cambiar acerca de valores compuestos? También. No es un problema, digamos, hacerlo. La entidad sería mucho más grande en función a la cantidad de registros que guardaría, pero se podría hacer. Obviamente, mi idea es trabajar en un nivel de profundidad, es decir, vamos a ir desde la tabla país, desde la entidad país, y vamos a llegar hasta el fondo. Vamos a escalar 5 niveles, o en realidad vamos a profundizar a 5 niveles para llegar a datos muy precisos. Acá tenemos los niveles a los que te hago referencia: ciudad o comunidad, centro poblado y comunidad o localidad. Estos 5, de nuevo te digo, tienen los mismos valores. ¿Que podríamos convertirlos en una sola entidad? Sí, perfectamente. ¿Que no lo vamos a hacer en esta oportunidad? No lo vamos a hacer porque nos interesa ver los criterios desde una perspectiva académica. Aquí tenemos ya nuestro diseño de la base de datos en el modelo entidad-relación, pero hemos obviado toda la parte de los atributos. Los atributos te los mostré en las anteriores diapositivas, y obviamente para una mayor comprensión es que solamente estoy colocando el nombre de la entidad y las relaciones. Acá vemos sí la cardinalidad que se va a registrar. ¿Por qué? Porque la densidad, por ejemplo, existe n densidades por cada país registradas por año. Entonces, n densidades, lo vemos acá, a un solo país. Un país, n densidades. N, digámoslo así, platos para un mismo país. N mortalidades. No es la cantidad de personas fallecidas, sino es los valores anuales que se registran en función a la mortalidad. N valores registrados anualmente a un solo país. Bueno, esto entonces, teléfono. Acá tenemos N códigos, tiene un país. ¿Por qué? Porque tenemos códigos internos, no lo olvides, ¿sí? El PIB, nuevamente, anual, N PIBs por un país, N edades promedios por un país, N índices de fertilidad por un país. Ahora, tú estás viendo que acá todos tienen un comportamiento similar, y acá vamos a ver que por primera vez país tiene N en este lugar, porque un subcontinente tiene N países, pero un país no puede pertenecer a dos continentes diferentes al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, de ahí que país tiene N en este lugar y 1 en este otro lugar. Contiene un subcontinente, contiene países. Un continente contiene subcontinentes. Acá, la densidad registrada por país. La gastronomía, es decir, un país tiene esta gastronomía. Un país registra esta mortalidad. Un país tiene estos teléfonos. Un país registra. ¿Ves cómo se arman las relaciones? ¿Cuál es la relación? Y esa acción de relación, ese concepto de relación es el que tú lo debes colocar dentro del símbolo correspondiente, que en este caso es este rombo. Ahora bien, hace poco te mencionaba que en Bolivia tenemos la separación territorial expresada a partir de lo que son los departamentos, las provincias, ciudad o comunidad, centros poblados, comunidad o localidad.
Entonces voy a trabajar desde eso. Ahora, quiero que notes cómo vamos a seguir la ruta. Un país, en este caso Bolivia, contiene n departamentos. Hasta el momento tenemos 9. Cada departamento, un departamento, registra n precipitaciones. Pero un país contiene a su vez n provincias. Una provincia contiene n ciudades o comunidades. Una ciudad o comunidad contiene n centros poblados. Y un centro poblado contiene n comunidades o localidades. Ese es el criterio que quisiera que tú comprendas para el momento de diseñar tu propia base de datos. ¿Es importante hacer este diseño? Creo que sí. ¿Sí? Desde mi perspectiva, hacer una base de datos sin esta lógica te va a llevar a momentos bastante confusos y vas a tener momentos en los que no vas a comprender quién con quién y de cómo, por qué se deberían relacionar. Estructurada como está esta base de datos en este momento, ¿podría mejorarse? Ya te lo digo, obviamente, porque toda esta parte que estás viendo en este lugar, toda esta parte, todo este camino se podría reducir a una sola tabla. Yo llegaría hasta provincia y a partir de provincia haría todos iguales. ¿Por qué no departamento? Porque tal vez por precipitación me serviría que departamento esté separado de los demás, pero aún así podríamos ingeniarnos la manera en la que la precipitación responda a una sola parte de nuestra tabla de departamento. ¿Cómo lo arreglaría? Añadiendo campos, cada vez campos, porque tendría que haber un atributo que nos diga el tipo de denominación que se lleva, si es departamento, provincia, ciudad, comunidad, centro poblado o comunidad o localidad. Municipios también se les dice. Pero como te digo, este diseño nos va a servir en esta oportunidad para trabajar de manera apropiada. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, ya estoy yéndome a un diseño físico, porque ya estoy viendo qué es y cómo deben ser los campos que están dentro de mi base de datos. Ya están separados, como puedes notar, en lo que son las entidades. Podríamos decir que estas son mis entidades y estos de acá son mis atributos. Ahora, estos de acá se van a volver en atributos, pero ya no de una entidad. En el diseño de la base de datos, en el punto en el que estamos, esto se debería denominar relación. Acá tenemos los atributos de una relación, modelo relacional. En el anterior, modelo entidad relación, cada uno de estos elementos de acá se los denomina atributos. Pero en el modelo relacional, cada uno de estos de acá son los atributos. Todo esto es entidad en el modelo entidad relación. Cada uno de estos recuadros, cada uno de estos rectángulos es una entidad, pero en el modelo relacional a esto le llamamos relación. Recuérdalo, son nombres, es un poquito complicado, pero ya con el tiempo vas a ver cómo te acostumbras. Entendamos entonces ahora cómo va a estar estructurada nuestras tablas, nuestras relaciones. Tenemos por primera aproximación país como la principal. Tenemos el ID del país, el nombre del país, varchar. Esto yo lo he calculado en función a la extensión de caracteres. Hay países con nombres bastante largos. Entonces, república, democrática, y te das cuenta que se va armando nombres largos. Subcontinente entero. ¿Por qué? Porque acá tenemos el ID de subcontinente de tipo entero. Y estos más adelante, cuando ya estemos programando la base de datos, vas a ver cómo deben integrarse. Y este ID subcontinente, con este subcontinente, el dato entero con el dato entero van a comunicarse muy bien. Continente con continente. Int de nuevo. ¿Puedes elegir otro tipo de datos? Sí, perfectamente, no hay problema, mientras tus datos sean iguales. Bueno, mientras nuestros valores para nuestros atributos sean iguales. Nombre alternativo varchar 45, código internacional varchar 10, código CIA varchar 5. ¿Qué es este varchar 5? Te lo voy a explicar más adelante. Por el momento, digamos que estos son los datos que deben ir. Vamos a tratar de hacer un video adicional
para describir los tipos de datos que se manejan en las bases de datos, porque no siempre son iguales, ¿ok? No siempre son iguales, van a depender del tipo de base de datos, de tu DBMS o SGBD, según lo que tú estés más acostumbrado a escuchar. Yo los llamo DBMS, ¿ok? Entonces, acá tenemos cada uno de los tipos de datos. Notas, aquí dice int y aquí tinyInt. Este tinyInt nos va a permitir una cantidad de valores mucho más baja, pero como ya te digo, vamos a explicar esto con más calma en un video aparte. Tenemos subcontinente con sus datos, natalidad, de nuevo, decimal, acá, este sí es nuevo, ¿no ve? Este decimal nos está diciendo que vamos a tener valores con punto flotante, es decir, con decimales. Y estos nos vamos a ir apreciando en varios lugares de nuestras relaciones. Sigamos entonces y veamos las tablas que nos quedan. Las tablas o relaciones son PIB, gastronomía, teléfono, precipitación, departamento, provincia, ciudad o comunidad, comunidad o localidad o centro poblado. Estas son nuestras tablitas y sobre esto vamos a trabajar más adelante. Finalmente te coloco acá todas las que son las llaves primarias, los primary keys, que también los hemos conocido antes con el nombre de atributo identificador. Tenemos el ID país, ID subcontinente. A mí me agrada trabajar de esta manera. Yo siempre a los atributos identificadores les coloco ID. De esta manera me pierdo mucho menos, porque si notas acá solamente el código, el ID es mi llave primaria, solamente el ID. En otros escenarios puedes usar ID más abajo, eso depende de ti y de lo que tú quieras hacer en el diseño de tus bases de datos. Hasta acá entonces tenemos todo lo que sería las definiciones de llaves primarias, todo lo que ha sido el diseño de la base de datos que vamos a codificar en los siguientes videos. Como siempre, ha sido un placer haberte presentado este video. Si fuese de tu agrado, pues un like me serviría de mucho. Suscríbete al canal, comparte el video, tal vez podrías ayudar a algún amigo. Si hubiese alguna duda, que seguramente la hay, pues estaré encantado de absolverla. Colócamela en la zona de comentarios, también me va a servir de mucho. Y estaré pues muy agradecido siempre por tu preferencia. Mi nombre es Osamu Yokozaki y espero que nos veamos en los siguientes videos. Muchas gracias y nos vemos. Bye.